Hay que tumbar un gigantes como Google, ¿eh? Yo distinguiría en el momento en el que yo quiero una respuesta única o cuando yo me quiero formar mi propia opinión. Yo veo que Google se está quedando atrás. ¿Cómo valoro yo si un buscador es bueno o malo? Este tema viene un poco a raíz de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, de si Google, de si TikTok, inteligencia artificial y tal, ¿vale? Vale. Entonces la pregunta ¿es el fin de Google como buscador? Opa. ¿Vale? Entonces, la respuesta más simple a la pregunta es un no, ¿vale? No es el fin de Google como buscador, ¿vale? Esa es la respuesta más simple. Yo quiero pensar que no. Me gustaría pensar que no. Un gigantes como Google, ¿eh? O sea, no es fácil. O sea, bueno, ya nos contará un poco mejor lo que ha estado investigando y todo, pero creo Cuéntanos que... y ahora si quieres debatimos. Vale, luego, esta pregunta se la he hecho a ChatGPT, ¿vale? Y ChatGPT. Y he visto, y lo que he visto es que ChatGPT me da más contexto que Vale. Google cuando le hacía la misma pregunta a Google, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, ¿qué me decía ChatGPT? Que era muy difícil, así a grandes rasgos, que era muy difícil tumbar a Google, porque primero se tenía que desarrollar toda la data, digamos, recogida hacia los últimos años en los últimos años en Google. Luego, pues que no hay muchas empresas como Google en el panorama internacional. Claro. No hay muchas, ¿no? Yo creo que no hay ninguna. Yo siempre digo muchas, ¿Verdad? algunas, porque no me Sí. quiero pillar los dedos. Vale, no, Porque siempre puede como salir Google, el empresas como Google. ¿Vale? Entonces, Sí, Bueno, del top. entonces daba un poco de contexto, ¿vale? Y luego cuando preguntabas si era el fin de Google como buscador en el propio Google, ya te salían noticias y no te salía nada certero, ¿vale? Entonces, a raíz de aquí, claro, ante esta pregunta, pues digamos que es la concordancia de respuesta, o sea, es decir, Sí. ¿cómo se valora si un buscador, o sea, cómo valoro yo si un buscador es bueno o malo? Si responde a mi pregunta de la forma en la que quiero yo que me respondan, o por lo menos si estoy satisfecho a la pregunta. Bien. ¿Qué veo yo? Que en Google a día de hoy hay poca satisfacción ante preguntas muy concretas. ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. ¿Poca satisfacción en qué sentido? Me refiero a que yo muchas veces tengo que consultar en ChatGPT a día de hoy, tengo que consultar en ChatGPT para tener por lo menos una aproximación a la pregunta que he hecho. Es decir, si ahora hacemos la búsqueda de ¿es el fin del Google como buscador? Tú verás una serie de resultados, pero ninguno te va a ofrecer con la misma exactitud una respuesta como la que podrías recibir en ChatGPT. A ver, Requiere más análisis por tu parte. Porque te tienes que leer 1, 2, 3 artículos y sacarte tu propia conclusión, ¿no? Sí. Y en ChatGPT, digamos que tú solo preguntas y hace ese análisis por ti de las diferentes páginas, ¿no? Y te da la respuesta. pero para mí, sumado a eso, también dependerá mucho del término de búsqueda. Que para quien no entienda el término de búsqueda, básicamente son las palabras o frases que le pone al buscador para que te dé una respuesta. Entonces yo creo que para términos de búsqueda que sean un poco más transaccionales, entendiéndose como busco algo específico como adquirir un servicio, adquirir un producto, adquirir una X cosa o buscar una página en concreto como un término de búsqueda de marca, Google es más certero. Ahora, si me voy al lado más informativo, el mismo Google hoy te da resultados de YouTube o te da resultados de noticias, Sí. O sea, base en lo informacional. Yo a lo que me refiero es que prácticamente el 80 al 90% de las búsquedas que se hacen en Google son informacionales, ¿vale? Que son consultas, Sí, ¿vale? Atendiendo a los intereses que la gente tiene. Que generalmente cuando va a internet no es a comprar, es a consultar información, ¿vale? A esas preguntas que cada vez nuestras preguntas son más sofisticadas, sí. yo veo que Google se está quedando atrás en cuanto a la satisfacción del usuario por unidad de tiempo. Entonces yo tengo que invertir más horas para poder llegar a la misma conclusión que puedes llegar a través de ChatGPT, ¿sabes? Esto se mezcla un poco con mi tema, que ahora hablaremos de eso, pero realmente yo distinguiría en el momento en el que yo quiero una respuesta única o cuando yo me quiero formar mi propia opinión.
O sea, es decir, que estoy investigando, estoy explorando. Me explico, o sea, es decir, al final tú lo que estás diferenciando es que cuando tú le haces una pregunta muy muy concreta, pues Google, si nadie ha desarrollado esa pregunta tal cual la planteas tú, pues no te la va a poder ofrecer, ¿vale? Porque no la tiene indexada, porque nadie la ha respuesto, pero sin embargo, igual tienes artículos relacionados que sí que hablan de eso y que te los puedes leer perfectamente. Lo que pasa es que, claro, tú en ese momento buscas algo rápido, buscas, oye, quiero que me digas esto, Claro. Lo que pasa es que son preguntas que darte una única solución, porque es como una solución, digamos, completamente objetiva, única, o sea, es decir, que como que sea la verdad absoluta. Quiero decir, ChatGPT te la da como si fuera eso, pero realmente no lo es. O sea, es decir, la respuesta que te ha dado ChatGPT no deja de ser una valoración de diferentes artículos que ha visto en Google y ha formado una opinión y te la dice. Sí, al fin y al cabo, o sea, ChatGPT es un sistema que se basa en estadística para darte una respuesta. O sea, basado en la información que tiene, formula, digamos, en su base de datos búsquedas diferentes y en base a eso te da estadísticamente, que también el algoritmo de Google hace lo mismo. O sea, todo eso está basado en estadística en base a la base de datos. Pero creo que, o sea, sigue remitiendo a eso, de que la velocidad para resolverte una duda, creo que las inteligencias artificiales te lo resuelven más rápidamente porque tienen esa capacidad de procesar el lenguaje natural y darte una respuesta mucho más certera con mucha mayor rapidez y facilidad. Pero cuando te vas a algo muy puntual y directo de adquisición de algo, yo creo que ahí Google le hace la ida y la vuelta. No, de transaccional seguro. Sí, yo estoy hablando de información. Él habla sobre todo de informacional. Porque Vale. es el 80-90% de las búsquedas. De todas formas, hay información que es muy tajante. O sea, por ejemplo, yo ahora hago una pregunta. Mira, ¿cuándo murió Steve Jobs? Y eso es un... Eso es un fact. que- Eso claro, es un dato, eso sí. es posible que sí que se lo pregunte a ChatGPT. No, Porque- puede que se lo pregunte a Google y me dé el mismo Y te dato. da el mismo dato. Que te da el embebido ese de la imagen de... Correcto, de Steve. sí. Y que cada vez ¿Sabes? Gemini... Sí, sí, sí. Sí. Y que cada vez Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, cada vez va a estar más integrada con el buscador y que ese Sí. tipo de respuestas te las va a dar directamente Gemini y ya está. Sin embargo, eso, por ejemplo, a mí me daría igual, para mí sería indistinto. Sin embargo, cierto tipo de información donde yo me quiero formar mi propia opinión, a mí ChatGPT, que es yo creo que el dilema de las IAs, es que solo me ofrece una versión, ¿sabes? Del problema. O sea, es decir... Sí, pero por lo menos te da una aproximación. Sí, te da una para aproximación, meterle pero mano desde al- su punto de vista, ¿sabes? Desde un análisis que ha hecho... Pero, que ha hecho pero la propia pero ahí yo inteligencia. creo que, o sea, eso es o sea, es algo que puede ser así, que te puede dar una respuesta de un solo sitio, pero puede que no. Ahora con todo esto de ver cómo razona la inteligencia artificial, de ver el lenguaje, cómo lo va entendiendo y lo va procesando, si te fijas en la parte de arriba, tiene los mini, digamos, emoticonos no emoticonos, los favicon, digamos, los pequeños logos de las URL donde está buscando. Sí, sí, Entonces sí. ves cómo procesa la información de varios sitios y en base a eso te la califica. Y si incluso le pedís que te dé la bibliografía de dónde saca, muchas veces te trae 3, 4 que hace como Sí, el pero- conjunto y lo tal. Correcto. Eso en ChatGPT dices. Sí, Sí. eso en ChatGPT. Lo que pasa es que la respuesta es única, quiero decir, al final no te da diferentes puntos de... O sea, es decir, sí que te aglutina toda esa información Vale, y te da vale. una respuesta. Sí, ¿Me sigues o no? sí, pero no tiene criterio. En ese sentido, Claro. eso creo que es lo que le falta a ChatGPT, que no tiene un criterio definido de voy hacia aquí o voy hacia allá, que en Google sí puede encontrar diferentes criterios a partir Vale. de diferentes Entonces mi búsquedas. pregunta era, claro, que estamos... yo a día de hoy, por ejemplo, para gran parte de las búsquedas informacionales yo ya lo hago en ChatGPT, ¿vale? Porque es lo que digo, por unidad, o sea, que ya no es ni opinión, por unidad de tiempo en una IA obtienes un mejor output que unidad de tiempo invertida en buscadores, ¿vale? Sí. Entonces ahí es donde veo yo que puede haber un punto de colisión a corto plazo, que es que tú estás buscando en un buscador, tardas una hora, lo que en una IA en 20 minutos, que luego tú puedes pensar, ¿es mejor o peor? Tal, pero bueno, ya tengo una respuesta, ya puedo aproximar, ¿vale? Ahí es donde veo yo que a día de hoy está el tema. Entonces, bueno, eso Google ya lo ha reconocido y está dando pasos un poco para ponerle solución a eso, ¿vale? Lo primero es la introducción de la inteligencia artificial
que se llama Overviews. AI Overviews. Sí. Entonces, en Estados Unidos, los usuarios en el teléfono, en el teléfono móvil ya pueden obtener respuestas más certeras a lo que estamos A esto, digamos, a este a lo que- problema. a lo que tenemos ahora, ¿vale? En España, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, si busco Esto solo está en Estados Unidos. en Estados Unidos, Vale. están haciendo las pruebas en versión móvil. Entonces, esto salió en Insights de Google, ¿vale? Bien. ¿Esto tiene que ver con lo de Gemini Live y todo esto? No, dale, nada, no te preocupes. Vale. O sea, no sé si tiene que ver, pero ellos... o sea, esto es Sí, el mismo buscador. inteligencia artificial aplicada directamente al buscador. Al buscador, vale. Qué bueno. ¿Vale? Que puede ser una aplicación del Gemini, ¿vale? Pero... Entonces, si yo ahora mismo busco en Google en versión móvil, supongo que dependiendo del móvil, porque ya sabes cómo lo hace Google, que primero va probando cosas, luego las implementa y tal. Sí, Pero- seguramente en los Pixel, en los suyos propios. De hecho, te hablaba de eso. Pero Gemini Live en los nuevos Pixel, los Pixel 9 y 9 Pro. Bueno, para el que no lo sepa, los Google Pixel son los móviles propios de Google, que aquí tienen poca difusión, pero en Estados Unidos tienen una cuota bastante alta de mercado. Entonces, Google ha implantado ya Gemini, que se llama Gemini Live, en los móviles de Google, ¿vale? Entonces tú ya puedes mantener conversaciones. Ha cambiado lo que es el Google Assistant por inteligencia artificial, básicamente. Lo que comentabas la semana pasada de la publicidad del Sí, que Super eso- Bowl que- Correcto. es eso, ¿no? Es eso. Que es correcto. una pasada Sí, sí. el anuncio. Es una pasada el anuncio, pero es que funciona así. O sea, está O sea, ya guapísimo. puedes mantener conversaciones de manera natural con el teléfono, tío. O sea, mucho más natural de lo que... Como si habláramos nosotros. Sí, lo que era Siri, pero con una facilidad mayor, imagino, ¿no? Y muchísimo más avanzado. Pero Claro. mucho más. Muchísimo Y más. mola mucho porque en el anuncio es el Pixel 9, ¿no? Pixel 9 y 9 Pro. Pues en el Pixel 9, como que es lo que dicen siempre, no vendas no sé qué, pero vende no sé cuántos. Sí. Ahí se vende como una acompañante de vida, en vez de una inteligencia artificial en móvil, De hecho, ¿sabes? es posible que me lo convierta.